¿Te interesa saber cómo juega cada equipo de la liga? Quédate, que te lo cuento. Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy Daniel Cid y soy un intento de periodista deportivo. Acabo de graduarme en la carrera de Periodismo y Comunicación Audiovisual y como encontrar curro es difícil de voy a arrancar este proyecto para que por lo menos parezca que doy un palo al agua. Comienzo analizando cómo juegan los 20 equipos de Primera División, empezando en orden alfabético con el Deportivo Alavés. Arrancamos. Para comenzar a analizar al equipo de Eduardo el Chacho Coudet, empezamos por lo más básico, cómo se comporta el equipo en fase ofensiva y fase defensiva. De inicio, el equipo parte con una especie de 4-1-3-2 que ya hacía Coudet en su Celta cuando estaba en el equipo vigués, pero como todos los equipos se transforman estando en fase ofensiva o fase defensiva. En el caso del Alavés, cuando tienen el balón, forman una especie de 2-3-3-2. Esto es una primera de línea con los dos centrales, una siguiente línea con los laterales abiertos y con un medio centro que generalmente casi siempre es Antonio Blanco, una siguiente línea formada por el otro pivote, en este caso está siendo la nueva incorporación Denis Suárez, acompañado de dos interiores, dos centrocampistas interiores que de primeras parten desde la banda, pero que forman esa línea de tres con el segundo volante. Y finalmente dos delanteros arriba. En fase defensiva el equipo se transforma en un 4-4-2, formando dos líneas de 4 bien colocadas para impedir el avance del rival y una primera línea de presión formada por los dos delanteros que están siendo Toni Martínez y Lucas Boyer. Este dibujo ha ido evolucionando hasta que Coudet ha, por lo que parece, dado con la tecla, ya que al inicio no tenía dos figuras que están siendo muy relevantes ahora, como son la de Lucas Boyer y la de Denis Suárez. Al ser incorporaciones nuevas, tardaron en entrar en el equipo y al principio quienes tenían más protagonismo eran John Guridi y Pablo Ibáñez. Pablo Ibáñez hacía las funciones de Denis como segundo volante acompañando a Antonio Blanco y Guridi se situaba cerca del delantero, de un delantero único, ya que jugaban solo con Toni Martínez arriba o con el Potro Mariano cuando salía a jugar al verde. Para que sea más visual esto que estoy comentando, y ya para terminar de que el vídeo sea más fricada si cabe, utilizo la herramienta del Football Manager, ¿vale? El nuevo juego del Football Manager, que han introducido formaciones con y sin posesión. Entonces, aquí vemos, lo he dejado preparado, cómo formaría con balón el Alavés, cuál sería su dibujo. En este caso, como decía, dos centrales, línea de tres, laterales y Antonio Blanco, y otra línea de tres por detrás de los dos delanteros, y en defensa como el equipo tomaría una formación en un 4-4-2, siempre con Antonio Blanco siendo un poquito más el centrocampista de más trabajo y que vaya más retrasado. Como decíamos, con balón, para que lo veáis bien, la amplitud la dan, en el caso del lado izquierdo nos la da Yusi, y en el caso del lado derecho la da Carlos Vicente, porque bueno, en este caso no se ve visual, pero Johnny tendría una instrucción de jugar un poquito más por dentro para dejarle ese espacio por la banda a Carlos Vicente. Otra manera de verlo más mejor ejemplificado es si vamos a esta zona de aquí. Ahí vemos lo veis, el comportamiento del equipo con balón. Veis que Johnny está quizá un poquito más por delante para no pegarse tanto con Carlos Vicente, aunque aquí nos lo muestra bastante pegado. Y si seleccionamos zonas del campo, por ejemplo, esto sería digamos en bloque medio con balón, tendríamos ahí, como decíamos, esa disposición de tres jugadores y luego otros tres. Entonces vemos aquí cómo se comportaría también el equipo en último tercio, es decir, bueno, con los centrales
aquí viene el medio de campo, Antonio Blanco siempre quedando un poquito más por detrás para dar equilibrio al equipo, Johnny un poquito cerrado. Aquí sí es cierto que quizá este posicionamiento lo hace automático el juego en base a las instrucciones que tú has dado. Aquí quizá Yusi sí que tendría que estar incluso un poquito más abierto y un poco más arriba. Pero el resto del equipo también vemos, esto sí que es una situación así realista, que el equipo suele incluir muchos jugadores en el área. Suele incluir muchos jugadores en el área, metiendo también no solo a los delanteros, sino con Carlos Vicente, incluso a Leña, a veces pisa área, y Denis rondando por la frontal. También vemos cómo se comporta el equipo en defensa. Aquí, bueno, quizá esta representación no es la mejor porque sí que el equipo presiona un poquito más arriba en último tercio, pero sí que es interesante ver cómo se coloca el equipo en bloque medio, por ejemplo, bueno, pues con ya la línea defensiva muy junta y los dos delanteros pegados a una línea de 4, que aquí sí es cierto que se va un poco Denis Suárez porque está con una instrucción de mediocampista presionante. ¿Por qué? Porque es cierto que en los partidos es el que más de la línea de 4 centrocampistas es el que más se va a apretar para conseguir una posible recuperación. Sale un poquito más a apretar. Y vemos como en bloque bajo ya sí están mucho más juntas las líneas. En cuanto al estilo de juego, el Alavés de Coudet se caracteriza por utilizar un ritmo muy alto, tanto a la hora de presionar como a la hora de jugar. Juegan en pocos toques, dando pases cortos, ya que el 83% de sus pases son cortos. Y es un equipo que trata de buscar ocupar espacios interiores. Acumulan jugadores por dentro, como decíamos, metiendo a esos interiores algo por dentro para liberar espacios para los jugadores de banda, que en este caso están siendo el lateral izquierdo Yusi, que está ocupando muy bien ese carril izquierdo, y en la banda derecha sí que tenemos a Carlos Vicente algo más abierto y explotando esa banda. Es uno de los jugadores clave y lo hace muy bien ahí de extremo derecho. Es un equipo que aprovecha la altura de sus delanteros para buscar centros laterales, aunque en situaciones de partido en las que necesitan aguantar resultados, es un equipo que aguanta más, no tiene problema en aguantar más el balón y maneja esa posesión para dormir los partidos. De hecho, es uno de los equipos que mejor mantienen las ventajas en la liga esta temporada. También Coudet lo refuerza normalmente metiendo a un centrocampista más en detrimento de un jugador de ataque, y le está funcionando. Pero es un equipo que, aunque tiene transiciones rápidas y movimientos rápidos de balón, no tiene problema en dormir el partido cuando lo ve necesario. El 43% de sus ataques se produce por la banda derecha, ejemplificando la importancia del jugador Carlos Vicente. El Alavés es un equipo muy vertical. Desde el inicio, desde las jugadas, Antonio Sivera, el portero, distribuye en largo casi siempre, buscando las cabezas de Boyé y Toni Martínez. La verdad es que como son dos torres, tiene sentido, para que estos dos bajen el balón y lo jueguen de cara a los jugadores de la siguiente línea, que tienen que estar cerca, que son normalmente Aleñá, Denis Suárez y Carlos Vicente, para recoger ese balón que les dejen los delanteros. Es un equipo, como digo, muy vertical, siempre busca avanzar hacia adelante y normalmente explotando los carriles interiores para aprovechar y dejar espacio en las bandas. Y en cuanto a las transiciones, es un equipo de transiciones muy rápidas. Los esfuerzos del equipo para volver atrás cuando es necesario son muy grandes y la presión es siempre fuerte. Cuando pierden la pelota en tercio rival, se trata de recuperar el balón lo antes posible. En bloque medio aguantan a que los rivales superen la línea de presión, y cuando lo hacen, ahí es donde sí la presión es muy intensa para recuperar el balón. De hecho, es uno de los equipos más agresivos de la liga en ese sentido. En bloque bajo, el repliegue es claro y todos sus jugadores tienen responsabilidades defensivas. Los delanteros tratan de evitar que vuelvan el juego hacia atrás y los centrocampistas juntan líneas con los defensas para estrechar los espacios y que los rivales no puedan avanzar. Los patrones de movimiento y automatismos que el equipo ha cogido son, como comentaba antes,
principalmente ese movimiento, ese desplazamiento de los pivotes, Antonio Blanco retrocediendo su posición, siendo el ancla del equipo y sujetando y dando equilibrio, y Denis Suárez adelantando más su posición para ser una especie de organizador más adelantado y funcionar de enganche con la delantera. En el caso de los interiores, cuando tienen balón, ocupan espacios más interiores, sobre todo en el caso de Aleñá. Carlos Vicente sí es cierto que suele aprovechar más para estar pegado a la banda. Cuando le sustituye el jugador brasileño Calebe, al estar a pierna cambiada, siendo el zurdo, sí que ocupa quizá un carril más interior, pero es cierto que Carlos Vicente se pega más a la banda y es Aleñá el que sí se pega más a Denis Suárez para, como decía, ocupar espacios más interiores. Entonces, el que ocupa el espacio que deja Aleñá en la banda y el que da la amplitud por banda izquierda es el lateral izquierdo. Al inicio empezó siendo Diarra, le sucedió Víctor Parada, y por las necesidades del equipo en defensa, con el lío del pasaporte de Garcés, Víctor Parada ha tenido que caer al puesto de central, y ahora quien ocupa el puesto de lateral izquierdo es Jussi. En cualquier caso, el Chacho Coudet, una de sus principales características en cuanto a automatismos que ha sabido impregnar en el equipo, es que él tiene muy claro siempre cómo clasificar a sus centrocampistas. Es decir, diferencia muy bien las tareas que tiene que tener un centrocampista para destruir juego, como lo es Antonio Blanco, y qué tareas tiene que tener y en qué posiciones se tiene que situar su centrocampista para organizar, como en este caso lo es Denis Suárez. Aunque es cierto que está teniendo suerte con Antonio Blanco, porque aun siendo un jugador que da fortaleza al centro del campo y que destruye juego, también tiene buen pie para iniciar las jugadas. Es difícil destacar a pocos jugadores en este Alavés, en el que varios jugadores están jugando muy bien al fútbol. Es imposible no mencionar a la figura del equipo, tanto en las últimas temporadas como en esta. Carlos Vicente es ahora mismo el hombre gol del equipo, el máximo goleador con 3 goles. Quizá no son muchos, pero su contribución ofensiva es bastante alta. Por supuesto, también hay que mencionar a Antonio Sivera. Está dando seguridad al equipo desde la portería y ha encajado solo 10 goles, siendo el que menos encaja de la liga junto a Real Madrid, Villarreal y Atlético de Madrid. Hay otros jugadores a los que mencionar, por supuesto también Antonio Blanco haciendo un gran trabajo desde la medular, es el capitán del equipo y da salida de balón, aparte de destruir juego, como mencionábamos anteriormente. Johnny, la otra nueva incorporación desde el lateral derecho, está siendo clave, ha disputado 10 de los 11 partidos de liga jugados hasta ahora y su calidad defensiva está quedando patente en todos los partidos. También es importante mencionar a Jussi, el joven lateral izquierdo, que está creciendo con el paso de los minutos y que está dando profundidad al equipo por banda izquierda, el otro día asistiendo a Denis Suárez en el gol frente al Español. Lucas Boyé también está siendo clave para este Alavés. Gracias a él, Coudet ha dado con la clave y ha podido ajustar su sistema a tener 2 delanteros que le permitan bajar los balones aéreos que le mandan sus compañeros. También está siendo importantísimo en la presión. Boyé es un delantero que quizá no destaca por sus cualidades técnicas, pero que es trabajador como el que más. El otro día recuperó un balón que produjo el segundo gol para su equipo ante el Español, y es esa presión que le está permitiendo recuperar balones en el tercio rival, y ese juego de espaldas que tiene, que es clave para el sistema de Coudet. Ha encajado perfectamente el jugador argentino en el equipo y está siendo una de las revelaciones ahora mismo de la liga desde su aparición en el equipo. Repasamos las estadísticas clave del equipo. Como decía, la capacidad goleadora del equipo está siendo escasa. Carlos Vicente es el máximo goleador con tan solo 3 goles y el equipo ha marcado 11 en 11 partidos. Un gol por partido es una cifra que queda un tanto escasa y que además está entre los equipos que menos meten en primera división. Por el otro lado, el equipo ha sido capaz de conceder solo 10 goles, siendo el equipo que menos encaja junto a Real Madrid, Villarreal y Atlético de Madrid.
Los jugadores más importantes del equipo para el técnico hasta el momento han sido Sivera, que ha disputado todos los minutos, Johnny y Nahuel Tenaglia. No hay que olvidar al defensa argentino, que ha sabido adaptarse a la posición de central desde el lateral derecho y que está cumpliendo con creces sus funciones, lo que le pide Coudet. Ambos han completado 10 partidos y eso denota que son vitales para el técnico. El Alavés es el noveno equipo de primera división con más posesión de balón, con un 51,7%. Sin embargo, esta posesión no se está traduciendo en ataques con regularidad, puesto que solo generan 3,5 tiros por partido con una tasa de conversión del 8,6%, es decir, son datos muy bajos y que ejemplifican que el Alavés no está teniendo ataques a portería con regularidad. También son novenos en recuperaciones en campo rival y unos datos que denotan esa agresividad con la que juega el equipo de Coudet es que son el segundo equipo que más entradas por partido hace con 19,1 y el tercero que más faltas comete con 15,6. También son los terceros en amarillas con 25. Para finalizar estos vídeos voy a tratar de lanzarme triples con cada equipo y de intentar predecir dónde van a acabar en la clasificación en la liga esta temporada. En el caso del Alavés, ahora mismo ocupan la octava posición en el momento de grabación de este vídeo con 15 puntos. ¿Y dónde les veo? Pues sinceramente creo que no van a pasarlo mal, creo que no van a tener problemas para mantener la categoría, creo que lo harán con cierta holgura, pero sí es cierto que creo que bajarán de esa octava posición, no les veo peleando por Europa. Puede que lo hagan durante un tramo de la temporada, pero creo que es difícil que el equipo pueda mantener la regularidad suficiente para poder llegar ahí y creo que se quedarán un poquito por debajo. Les doy una 13ª posición en la liga esta temporada. Así termina este primer vídeo de cómo juega cada equipo de la liga, en este caso el del Deportivo Alavés. Si algún aficionado del Alavés ha visto algo en lo que yo no haya caído, que lo mencione en comentarios, así como si tiene un pronóstico diferente para los del Chacho Coudet. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.